Malaquías capítulo 3, por favor. Y dice la palabra del Señor. Capítulo 3, verso 6, leámoslo desde el 6. Dice el pago de los diezmos. Escucha bien ahí. El pago de los diezmos. Los diezmos. Porque yo Jehová no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y no guardasteis. ¿No guardasteis qué? Dice, y no los guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Preguntan ellos. Ojo que aquí es el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Robará el hombre a Dios? Contesta el Señor, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Verso 9. Maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Por todas las naciones os dirá, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hoy el Señor quiere hablar sobre el tema: el diezmo es para hoy. El diezmo es para hoy en día. El diezmo es para hoy. Ese es el tema que el Señor tiene. Preste mucha atención. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. A lo largo de 4100 años, 4000 años del Antiguo Testamento y 100 años en el Nuevo Testamento, es cuando empiezan los primeros 100 años del cristianismo en el Nuevo Testamento. Y en todas las épocas Dios ha tratado con el hombre a través de las dispensaciones. ¿Qué es dispensaciones? Esa palabra dispensaciones son periodos de tiempo. A través de los 4000 años en el Antiguo Testamento y los 100 años, el inicio de la iglesia cristiana ha tratado a través de las dispensaciones. Encontramos la dispensación de la inocencia, que ustedes recordarán se da en Edén. Era la inocencia. Encontramos la dispensación de la conciencia, pero también encontramos la dispensación de la promesa. Encontramos la dispensación de la ley y encontramos la dispensación de la gracia, es en la cual hoy estamos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros miramos el libro de Génesis, Génesis significa origen o principio. Génesis es la raíz y el origen del principio de algo, y Apocalipsis viene siendo la copa. Entonces, cuando nosotros miramos esto,
Génesis tiene la raíz de todo que está en la Biblia y tiene la raíz del principio. ¿El principio de qué? El principio de los cielos y la tierra. El principio del hombre. Mira cómo es. Tiene el principio del hogar. Cuando Dios casó a Adán y Eva en Génesis, les expliqué yo eso. Entonces tiene el principio de los cielos y la tierra, el principio del hombre, el principio del hogar. También es el principio del pecado en Génesis. También es el principio de la salvación. Ahí viene. También es el principio de las naciones, pero también es el principio del pueblo de Israel. Génesis comienza con la vida y termina con un ataúd en Egipto. Ya saben quién fue. Jesús. Génesis comienza con la vida y termina con un ataúd en Egipto. Cuando nosotros miramos eso, los historiadores han dividido o dividen la Biblia en tres partes. La primera es antes de la ley. La segunda parte es la ley. Y la tercera parte es después de la ley. Eso hacen los historiadores. Dividen la Biblia en tres partes. Antes de la ley, en la ley y después de la ley. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Si estamos claros. De Adán al monte de Sinaí transcurrieron 2500 años. La ley cumplió, ¿en dónde se cumplió la ley? En el monte Calvario. No había hombre en la tierra que pudiera cumplir la ley. El único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. La ley se cumple en el monte Calvario. ¿Cuándo? Cuando Jesús toma nuestro pecado y se hace pecado y muere por toda la humanidad por el pecador. Ahí se cumple la ley. Con la resurrección del Señor Jesucristo y el nacimiento de la iglesia y la venida del Espíritu Santo, la iglesia comienza en el tiempo de la gracia y que se llama el nuevo pacto. Cuando Jesús resucita, muere en la cruz, dijo, antes de morir, dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo, que será partido por vosotros, dijo. Él dijo, así como parto este cuerpo, así va a ser mi cuerpo. Dijo, este pan, así va a ser mi cuerpo. Y él decía, cada vez que lo bebáis, hacedlo en memoria de mí. Ya teniendo claro eso, vamos a entrar al tema si el diezmo es para hoy. La Biblia no instituyó el diezmo en Génesis. Escucha bien esto. La Biblia no lo instituyó el diezmo en Génesis. No hay afirmación jamás de parte de Dios con respecto al diezmo en Génesis. Muchos dicen que el diezmo empezó con Abraham, empezó con Jacob. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Abraham, nadie le dijo a Abraham que diezmara.
Nadie le dijo a Jacob que diezmara tampoco. Presten atención. Por eso voy despacio. La Biblia no instituyó el diezmo en Génesis. No hay afirmación de parte de Dios con respecto al diezmo en Génesis. No lo hay. Pero nadie vemos ahí en Génesis que un hombre llamado Abraham diezmó. Un hombre llamado Jacob diezmó. Y muchos dicen, sí, diezmó. Nadie dice, afirma. Pero la Biblia me enseña y me muestra y me afirma que sí me habla de ofrendas. Cuando nosotros miramos Génesis capítulo 4, vaya al libro de Génesis, por favor. Capítulo 4, verso 3. Encontramos en Génesis 4, verso 3, encontramos la primer ofrenda dada a Dios. Encontramos la primera ofrenda dada a Dios. ¿Que lo hizo quién? Caín y Abel. Esa fue la primera ofrenda que se registra ahí, de Caín y Abel. Dice Génesis 4, verso 3. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ¿qué? Ofrenda a Jehová. Ofrenda a Jehová. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Y a quién? Y a su ofrenda, dice. Me habla ahí, registra la primera ofrenda que muestra la palabra en Génesis. Es la ofrenda de Caín y Abel. Más adelante, sigue avanzando. En Génesis capítulo 8, mira ahí Génesis 8, verso 20. Encontramos al patriarca Noé, que tan pronto pasa el diluvio, Noé sale de la barca y lo primero que hace es ofrecer un sacrificio. Esa es una ofrenda. Mira lo que dice Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. ¿En dónde? En el altar. Eso es una ofrenda lo que hizo Noé. Seguimos más adelante porque es bueno. En Génesis capítulo 12 encontramos cuando Abraham recibe el llamado. Aquí vemos que en Génesis 12 verso 7 vemos que Abraham ofrece la primera ofrenda. Abraham, dice el verso 7, mira ahí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Levantó una ofrenda. Levantó una ofrenda Abraham. Lo importante de estas personas, de Noé, de Caín, de Abel y de Abraham, fue que la ofrenda que ellos dieron fue voluntaria. Esa ofrenda no fue impuesta por Dios. Esa ofrenda fue totalmente voluntaria, lo que ellos dieron. Más adelante en Génesis 13, verso 18, encontramos nuevamente, vuelve de nuevo Abraham y edificó un altar en el monte en Hebrón. Mira lo que dice ahí Génesis 13, 18. Abraham pues, removido su tienda, vino y moró en el Sinar de Manred, que está en Hebrón, y edificó allí a Jehová un altar.
Abraham vuelve otra vez, por segunda vez, escucha bien, a ofrecer una ofrenda. La ofrenda que ofreció Caín, la ofrenda que ofreció Abel, la ofrenda que ofreció Noé y la ofrenda que ofrece Abraham y vuelve a ofrecer Abraham fue totalmente voluntaria. Esa ofrenda no fue impuesta por Dios. Abraham, ellos ofrendaron voluntariamente. Cuando tú sigues avanzando y lees la palabra, aquí vemos que la ofrenda de Adán, de Abraham, de Noé, de Caín, ellos dieron una ofrenda ¿qué? Voluntaria. Usted no encuentra en lo que leímos ahí, usted no encuentra ordenando a Dios, a ellos, a levantar una ofrenda, que lo hicieran. Ellos lo hicieron, como se dice, voluntariamente, con gratitud. Abraham levantó una ofrenda porque Dios lo llamó. Y Abraham dice: levanta la ofrenda. Seguimos ahí. Ahora sí ya vemos esto. De Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 14, vemos por primera vez en la Biblia, en Génesis, vemos la primer mención del diezmo. Es la primera vez que se menciona ahí. Es el diezmo. Y esto sucedió cuando Abraham va a la guerra a rescatar a su sobrino Lot. Dice que Dios le da la victoria sobre los enemigos y Abraham toma el botín. Génesis 1:14 no dije. Génesis 14. Génesis capítulo 14 es. Ahí vemos que empieza por primera mención, por primera vez la palabra diezmo. Cuando Abraham va y pelea la guerra y trae a la familia, dice que Abraham tomó del botín, ojo, tomó del botín, y cuando él venía, sale el rey de Salem, que era el rey Melquisedec, que la palabra Melquisedec significa rey de justicia. Eso es lo que significa Melquisedec. Entonces, si usted se da cuenta, de Génesis capítulo 1 pasan 14 capítulos y no se había oído mencionar del diezmo. El diezmo lo da por primera vez, más o menos aproximadamente, entre 430 y 500 años antes de la ley. Antes de la ley. Cuando Abraham dio el diezmo no había ley. Abraham lo dio antes de la ley, aproximadamente entre 430 y 500 años. ¿Quién era Melquisedec? El rey de justicia. Y es una figura de Jesús. Ahora sí vamos a mirar Génesis 14, verso 17 en adelante, vamos a leerlo. Ahí aparece la palabra por primera vez diezmo. Y este diezmo que tú vas a leer ahí no fue impuesto por Dios. El diezmo que dio Abraham fue voluntario. Y ojo con esto. Ahorita le muestro algo más. Y mira acá el verso 17, Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedor, Laomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabed, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ojo el verso 20. Y bendijo Dios, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Salem de Sodoma dijo: Abraham, dame las personas, toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, dice Abraham, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada, ojo con eso, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que conmigo, los que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo a Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Mírame acá. Abraham se va a la guerra a rescatar a su sobrino. Cuando él viene, Dios le da la victoria. Ya Abraham toma todos los botines del enemigo. Hablemos que si fuera 1,000,000 de pesos, ¿cuál sería la 10ª parte que le correspondía, que le dio Abraham al rey Melquisedec? Serían 100,000 pesos. Abraham se quedaba con 900. El problema no es ese. El problema, vemos que Abraham aquí no se quedó con nada. Él lo dio todo y le dijo: yo no quiero que tú digas que por ti me enriquecí. Entonces escuche esto. Abraham dio el diezmo ahí voluntariamente. El diezmo que dio Abraham no fue de 1/10 de su ingreso. El diezmo que dio Abraham ahí no fue 1/10 anual. Simplemente Abraham entregó el diezmo del botín que Dios le había dado la victoria. ¿Estamos claros acá? Abraham no diezmó de su ingreso. No fue anual que él juntó. Él fue que diezmó del botín, dice la Biblia, de que tomó de la guerra. Y si tú lo leíste bien, dice que Abraham le dio al rey Melquisedec el 10% del botín, y el resto se lo lleva allá. Y le dice: yo no quiero nada de usted, ni un hilo, dice, ni un hilo, para que no digas, dice, que yo me enriquecí. Muchos predicadores dicen que Dios le ordenó a Abraham dar el diezmo. El diezmo que dio Abraham fue antes de la ley. No estaba todavía la ley. 430 aproximadamente a 500 años antes de la ley, Abraham dio ese diezmo. Pero el diezmo que dio Abraham no fue impuesto por Dios. Ese diezmo fue voluntariamente que Abraham dio al rey Melquisedec, que significa rey de ¿qué? Iglesia, rey de ¿qué? Rey de justicia. Figura de Jesús, Melquisedec. Y si usted sigue más adelante y lee la palabra, lo va a encontrar. No lo busque ahorita, que ya le voy a decir. Lo va a encontrar en Hebreos capítulo 7. Entonces, cuando nosotros miramos esto, ya vemos que el diezmo que dio Abraham, escucha esto. De Génesis capítulo 1 al capítulo 14 aparece la primera vez la palabra diezmo. Ahora sí, aquí miremos esto. Abraham vivió 160 años. Y en ninguna parte se menciona en las escrituras
que jamás registra antes o después que Abraham haya diezmado otra vez. Fue la única vez. Y vivió 160 años. Entonces, si tú te das cuenta y lees la palabra de Génesis 1 al capítulo 14, en el capítulo 14 aparece la primera palabra diezmo. De ahí para atrás aparece la palabra ofrendas. Y la palabra ofrendas sigue. Entonces, cuando nosotros miramos 160 años, imagínense, Abraham diezma, pero no se oye más que Abraham volvió a diezmar. O sea, Abraham diezmó una sola vez. Y ese diezmo fue voluntario, no fue impuesto por Dios. Y ya hay muchos predicadores que dicen que el diezmo lo impuso Dios con Abraham. La palabra nos muestra que Abraham dio del botín, no de su salario. Dio del botín, de que Dios le había entregado la guerra. Estamos hasta ahí. Entonces 160 años. Entonces yo me pongo a estudiar y yo miro, digo, pero bueno, y Abraham entonces dio la primera y el demás se echó a dormir, ¿o qué pasó? ¿O le gustaba solamente entrarías y no sacarías? Entonces usted va entendiendo. Una sola vez diezmó Abraham en 160 años. Ahora sí, seguimos avanzando. La palabra es muy clara, la palabra mismo, por él le digo, voy a ir despacio para que entienda. Cuando nosotros seguimos avanzando, ya Abraham encontramos en el capítulo 14, verso 20 en adelante. Cuando avanzamos a Génesis capítulo 28, vamos encontrando a otro hombre, al nieto de Abraham, que se llamaba ¿qué? Jacob. El nieto de Abraham era Jacob. El sobrino de Abraham fue Lot, por el que fue allá y peleó por el botín. Encontramos en Génesis capítulo 28, cuando yo empiezo a estudiar esto, dije, bendito Dios, ojalá usted haga lo mismo que yo hice. Me empecé, no por mi culpa, no, porque la palabra fue revelándose, me iluminaba a la medida que yo hacía. Porque si usted ha escuchado, muchos predicadores dicen que los diezmos empezaron en Abraham y Dios lo ordenó. Dios no ordenó los diezmos en Abraham. Los diezmos que dio Abraham fueron voluntarios y diezmó una sola vez. Ahora sí vamos a Génesis capítulo 28, verso 22. Aquí vemos también a Jacob diezmar. Capítulo 28, verso 22. Tranquilos, no se distraigan. Y dice acá, mire, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dice Jacob. Pero aquí hay algo que me impresiona en la vida de Jacob. Y de pronto, no sé, aparezcamos muchos Jacobs hoy acá. Cuando Jacob da el diezmo, la Biblia dice que Jacob hace un voto. Ojo con esto, ya lo vamos a leer. Dice que Jacob hace un voto. Mira el verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de la cabecera. Había puesto la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo, el verso 20, hizo Jacob un ¿qué? Voto, diciendo, ojo, mira ese Jacob tan tremendo. Qué bendito. Dice, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que yo voy, y mire lo que sigue diciendo, y me diere pan para comer y vestido para vestir, dice,
Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, dice, vea. Dice el Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que Dios me diere, apartaré para ti, dice. Míreme acá. Aquí vemos a Jacob haciendo un voto. ¿Un voto de qué? Entrando a qué? De comprar a Dios. Jacob dice, si Jehová, él no dice primero de lo que tú me des. Jehová dice, si Dios va conmigo y yo entraré en paz a mi casa. ¿Por qué cree que buscaba paz? Porque el nombre Jacob significa suplantador, usurero, mentiroso, tramposo, ladrón, etcétera y etcétera. Entonces Jacob iba al encuentro del hermano que se llamaba ¿quién? Esaú. Y Esaú buscaba para matar a Jacob. Entonces Jacob le dice a Dios, si Dios fuere conmigo, primero le pone como las condiciones. Si Él me bendijere y si Él trajere paz a la casa que yo voy a ir, o sea que acalme allá las aguas, que las aquiete. Y si Él me diere pan para comer y paz donde yo voy a entrar, entonces le dice Jacob, si tú me das eso, de lo que tú me des, yo te daré el diezmo, le dice. Qué tremendo Jacob, ¿sí o no? ¿Y cuántos hay dentro de la iglesia que dan para que Dios les dé? Entonces dicen, yo tengo ganas de un carro, voy a pactar por el carro, voy a sembrar por el carro, voy a dar por el carro. Primero, Señor, me vas a dar un carro, va y lo mira allá en el Renault o Chevrolet, yo qué sé en dónde. Y después y le dice, Señor, mi diezmo voy a diezmar por el carro. ¿Cuántos? Jacob, perdón. Dice en ese día, y dicen todo, pero tú, Señor, me dices esto. Lo que Jacob dio fue voluntario. Jacob hizo un voto basado en ¿qué? ¿En qué cree que hizo el voto? Basado en intereses propios de él. Él puso condiciones a Dios, basado en ello. Ahí no dice, Dios, de lo que me des te voy a dar. No, él dijo, si primero me das esto y esto y esto y esto, entonces de lo que tú me des te daré la 10ª parte, le dice. Chantaje. ¿Y cuántos hay así? Y muchos predicadores le dicen, y Jacob levantó una piedra y diezmó y fue bendecido. Jacob no fue bendecido por lo que diezmó. Jacob fue bendecido porque la promesa de Dios en Abraham se extendía a las generaciones, y le dijo Dios a Abraham, benditas serán todas tus generaciones, todas tus simientes. Abraham, Jacob fue bendecido no por lo que él diezmó, porque Jacob quiso comprar el favor de Dios. Dios bendijo a Jacob fue porque Dios no quebranta su palabra, y Dios le había dado una palabra a Abraham y le había dicho que él bendeciría o bendecirá a toda su familia. Vamos entendiendo por ahí ahora sí. Entonces, cuando usted dé, no dé porque quiere más. Ya le voy a enseñar por qué debe dar. Entonces usted escucha predicadores que le dicen a usted, hermano, Jacob fue bendecido, hermano, levántate y haz lo que hizo Jacob, y levántate y toma esto, pacta, pide, siembra, sella, declara. Y todo mundo allá con el billete. Entrarías. Ahí entra, pero para el bolsillo el pastor. Y no les gusta el Zacarías. La Biblia habla de los diezmos. Por eso le dije que le voy a hablar los diezmos. Y la gente, muchos predicadores, toman esto de Génesis, de Abraham y de Jacob para su propio beneficio. Yo sé que con esto de pronto muchos ya estarán allá crujiendo los dientes contra mí, pero no importa, pastor, te amo mucho. ¿Por qué? Porque es que la iglesia tiene que volver a las sendas antiguas.
Tenemos que volver a la palabra verdadera, no a la palabra adulterada que le han dado a uno. Es la palabra real que te confronta, que te enseña, que te transforma, que cambia, que limpia. Es la palabra de Dios únicamente. Dale ese aplauso al Rey. Ay, ay, ay. Entonces no se dan cuenta que de pronto aquí habemos muchos Jacobs, o ya no, aquí ya no hay. Aquí ya todos son Abraham, voluntario. Ya todos van a dar como Abraham, voluntario. Lo que tú me pidas, Señor, voluntario. Yo daré voluntario. Pero hay Jacobs que lo llevan a hacer cosas que no tienen que hacer. Y vamos a profundizar bien lo que quiere decir Malaquías capítulo 3 verso 8 al 11 en adelante. Uno tiene que mirar, hacer como dicen hermenéutica, mirar por qué lo dijo el Señor, cómo lo dijo, a quién lo dijo y a quién estaba hablando. Pero no me voy a adelantar, vamos despacio. Entonces, el diezmo que dio Abraham y Jacob fue voluntario, no fue impuesto por Dios. No fue impuesto por Dios, sino fueron voluntarios. Ya te dije, si Abraham fue bendecido por la promesa. Si Jacob, perdón, fue bendecido por la promesa que Dios hizo a Abraham. Ahora si entramos a ver el mandamiento, el diezmo por mandamiento, llegamos a lo bueno. Apenas damos la introducción. Vamos a ver el diezmo por mandamiento. Vaya a Números capítulo 18. Y como usted es muy pilo, busque Levíticos también. Levíticos capítulo 27. Y busca Números capítulo 18. Aquí encontramos el diezmo por mandamiento. Aquí lo encontramos. O sea, en otras palabras, aquí encontramos el diezmo ordenado por Dios ya. El diezmo que dio Abraham y Jacob fue voluntario el diezmo. Aquí encontramos en Números capítulo 18 y tenga Levíticos capítulo 27 ahí. Nos vamos a dar cuenta el diezmo que ordena Dios. Y vamos a leer Levíticos capítulo 27, verso 30. Vamos a ver de qué, el diezmo por mandamiento aquí. Verso 30 dice así: y el diezmo de la tierra, Levíticos 27:30, así el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es. Ahí sí el Señor dice, bueno, ahora sí muchachos, es cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. Números capítulo 18, verso 23 y 24. Aquí estamos viendo el mandamiento, el diezmo por mandamiento, o sea, el diezmo ordenado ya por Dios. Mas los levitas, dice, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo, o sea, del santuario de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perfecto para vosotros, para vuestros descendientes.
y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad, ¿qué? Los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Pare ahí. Cuando nosotros miramos aquí, vemos ya el diezmo ordenado por Dios. Sabemos que hay 12 tribus. El pueblo de Israel es conformado por 12 tribus. Entre esas 12 tribus, Dios levanta una tribu que se llama la tribu de Leví. Y entre esa tribu de Leví fue apartada, no tenía herencia. Dios no les dio terreno, Dios no les dio posesión, porque la herencia de la tribu de Leví era el mismo Señor. Dijo: yo soy tu herencia. Imagínense. Los demás, Josué, en el capítulo 13, ya lo vamos a leer, empieza Josué a repartir la herencia a las tribus. Pero a la tribu de Leví no le da herencia, no le reparte heredad. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que la herencia de ellos era el mismo. Lo único que tenía que hacer la tribu de Leví era encargarse del santuario, del templo. Y de esa tribu sale una familia especialmente de sacerdotes que iban a estar cumpliendo la labor de sacerdotes sobre el santuario. Y esa familia era de la familia de Aarón. De ahí sale toda la familia de Aarón. Tenía que servir en el santuario por generaciones. Los hijos, los padres tenían que servir ahí en el santuario o en el templo o en la iglesia, llámelo así como lo quiera llamar. Pero ellos tenían que servir ahí. Y las otras 11, escúcheme acá, las otras 11 tribus tenían heredad. Dios ordenó, ojo con esto, ahí es donde viene el mandamiento ordenado por Dios, el diezmo. Dios ordena a las 11 tribus que tenían que diezmarle y mantener la tribu de Leví. Tenían que hacerlo. Por eso se llama el diezmo ordenado por Dios. Cuando nosotros vamos viendo eso, ahora si usted va entrando y vamos entrando, que dice que ellos no tenían heredad. Mire lo que dice Josué capítulo 13. Allá adelante. Josué capítulo 13. Mire lo que dice el Señor. Verso 32 y 33. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Dijo: ustedes no van a tener tierras, yo voy a ser su herencia, yo voy a ser su heredad. ¿Qué le gustaría a usted si eso dijera hoy el Señor? Dalo todo, yo voy a ser tu heredad. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría? Imagínense en la repartición, las 12 tribus. Eso es como cuando hay una repartición entre la familia, ¿sí o no? O el padre empieza a dar la herencia y empieza uno a ver a qué lado le toca y uno empieza disimuladamente y yo ya, y echarle ojito, ya. Y si no tiene carrito y la cicla, ay papá mí, al menos déjeme la llanta del carro, pero yo ya tengo algo. Y Moisés ordena y empiezan a repartir, y cuando llega, se acaba todo lo que había que repartir la tierra al otro lado del Jordán.
y le dice a la tribu de Levi: ustedes no tienen herencia, no van a poseer nada sobre la tierra. ¿Y por qué? Que nosotros nos hemos esforzado. Le dijo: no, tranquilos, no se precipiten, piten. Ustedes, dijo, van a tener la mejor herencia. El Señor será su herencia. Oiga, qué bendición. Santo. Dios es un Dios de oportunidades. Ustedes no van a tener herencia, el Señor es su herencia, les dijo a los de Levi. ¿Ah? Y ahí empieza, dijo alguien, la tribu de Levi. Josué 18, Josué capítulo 18, por favor. Por eso es que es claro basarse y hacer una exégesis de la palabra, estudiarla para poder entender. Porque hoy en día dice la Biblia que andan muchos lobos rapaces por ahí buscando a quien devorar, ¿no? Parecen langostas. ¿Qué dice Josué capítulo 18, verso 7? Aquí vuelve otra vez a reafirmarle a la tribu de Leví. Dice así: pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, les dice. Wow. Porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Porque el sacerdocio ¿de quién? De ellos. Jehová es de ellos. Ahora sí, mírenme acá. Aquí es lo bonito. Y aquí es donde más de un predicador se va a despelucar, o yo qué sé qué hará, pero hermano, deja que Dios se hable. Entonces empezamos aquí y nos damos cuenta. Para que Dios hable, había separado ellos. ¿Para qué? ¿Para qué separó a la tribu de Leví? Dios le da un santuario, Dios le da un templo al pueblo de Israel. Dios les dio eso. Pero ese templo no lo mantenía cualquiera, sino únicamente la tribu de Leví. Y no toda la tribu de Leví se encargaba del templo, del santuario. Lo hacían de la familia de Aarón. Y todos los hijos de Aarón tenían que pasar por ahí, ser sacerdotes, y eran los únicos que mataban animales allá dentro del templo. Y eran los únicos que mataban animales. Ya te voy a explicar más adelante eso. Y mira lo tremendo ahí. Ellos eran los únicos. Cuando usted vuelve a Malaquías capítulo 3 verso 8 en adelante, vuelva ya. Ya usted entendió que la tribu de Leví no tenía herencia. Ellos, la herencia de ellos, ¿quién era? El Señor. Usted y yo aquí no tenemos nada. Nuestra herencia es el Señor Jesucristo. Santo. Bendito Dios, Señor mío. Dese cuenta el Señor repartiendo. Dijo: yo soy tu herencia. Usted y yo no tenemos herencia aquí terrenal. Nuestra herencia es el Señor Jesucristo. Él es nuestra herencia. Cuando nosotros miramos Malaquías, por favor, vamos. Malaquías capítulo 3, del verso 8 en adelante, leámoslo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dice el 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y en fin. Ojo con esto. Este texto de Malaquías capítulo 3 verso 8 en adelante, o Malaquías completo capítulo 3, le han dado una mala interpretación hoy en día. Lo han cogido ese texto y lo han sacado del contexto para predicar cosas que no son. Este texto de Malaquías y otro texto de Deuteronomio que está, ya lo vamos a leer. Este texto de Malaquías es preferido, yo lo llamé así.
es preferido para los predicadores del evangelio de la prosperidad. Este texto de Malaquías es como una ametralladora para los predicadores de la prosperidad. ¿Por qué? Porque se cogen este texto y le dicen: usted, hermano, está mal, usted está arruinado, está endeudado, es porque usted le ha robado al Señor y usted está bajo maldición. La palabra dice que nosotros, después de que Cristo tomó nuestro lugar allá en la cruz del Calvario, ya no estamos bajo maldición, sino estamos bajo bendición. Entonces, ¿qué hace la gente cuando esto? Empiezan a diezmar, no porque de pronto querían diezmar por amor, sino que empiezan a diezmar ya es porque ellos se sienten que son ladrones. Por temor, porque le dijeron: usted es un ladrón, usted le ha robado a Dios. Hermanos, si de eso se tratase, entonces ¿cuándo le pagaríamos al Señor? Todos seríamos ladrones entonces. Hay que tener en cuenta y hay que hacer un exégesis. Aquí, Malaquías, vuelvo y te repito, si tú me escuchas, Malaquías capítulo 3, verso 8 en adelante, Dios no le está hablando a la iglesia, Dios está hablando al pueblo de Israel. Ahí está hablándole al pueblo de Israel. Ya lo vamos a ver por qué. Esto fue para el pueblo de Israel. Y algo que me impacta y dicen es que si no diezma es ladrón. Y mucha gente entra en la culpa y dicen: ay, es que si yo no diezmo soy ladrón, yo estoy mal porque soy ladrón, estoy endeudado porque no he dado los diezmos, soy ladrón, dicen. Y como la Biblia dice que los ladrones no entran al reino de los cielos, entonces ellos dicen: no, ya no entro allá. Y hay alguien que usted no ha escuchado que dicen estos, los predicadores de la prosperidad. Míreme, los predicadores de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, lo que han hecho es hacerle un daño tan tremendo. Esa es una herejía. Lo que ha hecho es meterse en el evangelio y dañar la fe del verdadero cristiano. Entonces ya se vuelven como Jacob. Ya no creen que fueron salvos por fe, por gracia, sino que para ser salvos tienen que comprar la salvación. Ya no creen que Dios los puede sanar, entonces ya van y llevan 20,000 pesos y pactan por la sanidad. Eso han hecho estos predicadores del evangelio de la prosperidad. Que si usted no ha oído estas cosas, y yo que día me escuché uno, Señor mío, dije: oiga, estos manes, ¿qué se meten, oiga? Santo Dios mío, bendito. Usted no ha escuchado como esto que dicen: si no diezmas, no entras al cielo. Y se pegan de Malaquías y le dicen: porque usted es un ladrón y le ha robado al Señor. Y es que le sacan el texto. Si no diezmas, no entras al cielo, le dicen. Otros dicen que entre más diezmas, más Dios te da. ¿No ha oído usted eso? Que entre más usted da, hermano, dé, no sea chichipato, dé más, hermano. La Biblia dice que el que siempre escasamente segará. Es que sacan unos textos fuera del contexto y roban a las pobres ovejas. Les preocupa la lana, no las ovejitas, sino la lana. Entrarías, pero a ellos les olvida que hay diezmos y tenían que los levitas también sacarías, y ellos no hacen eso. Mírame acá. Otros dicen que entre más diezmes, más cerca de Dios estás, dice. ¿No ha escuchado eso? Otros dicen: traigan los diezmos y nosotros los ayudamos a entrar al cielo, dicen. ¿Ah? Eso dicen. Y entonces, como le dicen que es ladrón, dice: ay, entonces el pastor, el profeta, el apóstol me va a ayudar a entrar al cielo. Y tome, dice, sacarías y le pasan, y el otro guardarías. ¿Sabe qué es lo que utilizan ellos? Este texto de Malaquías capítulo 3, ya le voy a explicar por qué el Señor les dijo a ellos ladrones. ¿Por qué les dijo? Esto tiene respuesta a la misma palabra.
El problema es que a veces la misma iglesia, la misma persona se ha vuelto ignorante y le cree todo lo que digan. ¿Por qué? Porque la iglesia está acostumbrada a que le digan: el Señor te va a dar casa, carro. Amén. Hermano, arrepiéntete sin vergüenza. Ahí sí. No se oyen los amenes, ¿sí ve? No se oye. Pero si hablásemos de pactos, de sellos, de esto, hermano, usted se pega al techo. Vaya a Deuteronomio capítulo 14, por favor. Ya vimos uno que cogen como ametralladora, que es Malaquías, ¿qué? Malaquías 3. Otro que cogen aquí como ametralladora es Deuteronomio capítulo 14. Y vamos a ver si alcanzamos a esto y miramos a ver para el próximo, para dar la segunda parte. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 14, verso 22 en adelante. La ley de ¿qué? Del diezmo, dice ahí, ¿sí o no? Este es otro texto que lo cogen, pero no lo cogen todo. Es que ese es el problema. No lo cogen todo. En Malaquías lo cogen y le dicen: maldito serás. Y aquí lo van a coger de otra forma. Y dice esto: indefectiblemente, o sea que no puede haber excusa. Toca. Diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo. ¿Cada qué? Cada año. Ojo con esto. Si nosotros vamos aquí esto, ya les digo qué significa. Cada año comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de las manadas de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces dice, ojo con ese verso 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, no en la mano de él entrarías, sino en tu mano, dice. ¿Qué más dice? ¿Dónde va? Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Ahí, escúcheme, pare ahí. Hermano, estos predicadores de la ametralladora le ponen una adoración. El derrama de tu espíritu, Señor. Y usted bien metido allá ahí, quebrantado, Señor, afligido por los problemas, las circunstancias. Ese hijo borracho no cambia, Señor. Y va este predicador y le saca este versículo. Hermano, la Biblia dice, este texto, hermano, es Biblia. Y le dicen: y darás el dinero por todo lo que deseas. Hermano, ¿qué desea? Que su hijo cambie, salga de la droga. Que desea un carro. Que desea que su esposo cambie, su esposa cambie. Que desea una casa. Que desea. Hermano, dé el dinero por lo que desee. Hermano, no se quede ahí sentado. Levántese y tome y pacte. Ese texto, mire acá. Y darás el dinero por todo lo que deseas, dice. Imagínese y uno quebrantado, llorando y con un pañuelo ahí, y viendo que el hogar está vuelto nada, o los hijos, o el hijo no ha salido de la droga, o cualquier, yo qué sé. Y cuando le lee el pastor allá, él le dice: y darás el dinero por lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que deseares y comeres allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y toda tu familia. Hermano, levántese de. Hermano, yo caí en eso, bien quebrantado, porque uno va de corazón, ¿sí o no? Y sale y pasa allá adelante y ponen, estos de las ametralladoras ponen canastos al frente o cajas, y va usted y 2,000 pesos por mi hijo que salga de la borrachera.
Hermano, esos 2,000 pesos, ¿cómo hacen los pan, hermano? Pero ¿sabe qué dice acá? Si usted se vuelve un poquito ahí al verso anterior, dice que darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Qué estaba hablando aquí? Escuche esto. Verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, de las primicias de la manada de tus granados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Ojo acá. En ese entonces el pueblo judío era agrícola. Ellos daban el diezmo de aceite, de grano, bueno, lo que sembraban ahí, frijol, papa, hablemos de papa, papas, frijol, cebolla. Entonces ellos llevaban y cosechaban. Pero como el Señor hoy dijo, no voy a hacer aquí nada, yo me voy a ir a Fusa. Imagínese de aquí a Fusa cuántos kilómetros hay. Imagínese usted, varón, con un bulto de frijol de aquí a allá. No, pues amigo, ya tengo que recogerlo. Nadie llega allá. Entonces lo que está diciendo el Señor, por todo lo que tú desees dar, si deseas dar vino, cebada, grano, como el lugar donde yo escogiera estar, hacer la reunión va a ser muy lejos. Entonces le dice, véndelo. Si va a llevar un bulto de frijol, le dice, vende el bulto y guarda ese dinero en tu mano y llévalo hacia allá. Eso es lo que Dios está hablando ahí. Pero cuando nosotros miramos más adelante, nos damos cuenta, dice verso 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, mire, para poner allí su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere. Entonces dice, ¿qué? Lo venderás y guardarás, ¿qué? El dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por lo que tú querías dar. Este es un texto que lo sacan del contexto para robar al pueblo de Dios. Y esto lo usan muchísimo, vuelvo y digo, los predicadores de la prosperidad. Los predicadores de la prosperidad solo hablan de plata, de diezmos, de plata y de plata. Hablan de pactos, hablan de siembras, hablan de primicias, hablan de que tú te va a dar, Dios te va a dar carro. ¿Y usted no ha notado esto? Hay iglesias que cuando el siervo del Señor va a entrar al culto, ya en la silla encuentras tu sobre, como diciendo, no se le olvide. Va entrando y ahí en la silla, usted para sentarse primero tiene que coger el Zacarías. Tiene que coger el sobre para dar. Otras iglesias paran ahí o al servidor y ya dan 3 sobres. Entonces le dan el sobre del diezmo, el sobre del pacto y el sobre de las primicias. 3 diezmos, 3 sobres. La pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia está? 3 sobres. Entonces alguien me dijo, pastor, o sea que usted no celebra las primicias. Le dije, no. Le dije, ¿usted celebra las primicias? Dijo, claro, pastor. Le dije, entonces, ¿por qué no hace las otras fiestas también que hacía el pueblo judío? ¿Por qué no las hace? Porque las primicias eran parte de las fiestas que había Dios ordenado al pueblo de Israel que tenía que cumplir. Y ellos no hacen eso. Yo creo que aquí quedamos en los 3 sobres. Hermanos, no se pierda estos 3 domingos, porque le voy a hablar si el diezmo era de la ley
o el del nuevo pacto, o si los que estamos bajo la gracia tenemos que hacerlo hoy en día. Entonces, mis amados, te he mostrado con la palabra en mano. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.